Para el Señor desde lo más fuerte. Yo quiero que repita estas palabras conmigo, se las vamos a decir al Señor. Amén. Padre, hoy te pido, Señor, que abras mi mente, mi corazón, Señor amado, y que sea tu palabra, Señor, hablando a mi vida, Señor, a las áreas que necesitan ser cambiadas, Padre. Hoy en el nombre de Jesús traigo mi vida dispuesta, Señor, a recibirla, Padre bendito. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Saben? Hoy en día muchos de los cristianos, como la pastora decía, nosotros venimos a los pies de Cristo, entregamos nuestra vida al Señor, pero muchas veces quedan secuelas de nuestra vida anterior que aún necesitan ser tratadas. Amén. Y esas secuelas poco a poco las vamos a ir cambiando conforme nos vamos metiendo a la palabra, conforme vamos teniendo una relación más cercana con el Señor. Amén. Hoy quiero compartir parte de mi testimonio, parte de una etapa de mi vida que me marcó. Yo creo que tal vez en algún tiempo hemos pasado todo por ese momento. Hoy quiero hablarles del rechazo. Amén. Yo creo que al escuchar esta palabra muchas personas nos identificamos, porque varios hemos pasado por ese camino. Muchos de nosotros aún estando en el Evangelio hemos pasado por ese camino. Amén. Y déjenme decirles que no somos los únicos. También hubieron muchos personajes bíblicos que también pasaron por ese proceso. Pero después de haber pasado por ese proceso, el Señor los levantó aún más grande. Amén. Pero cuando nosotros mantenemos ese rechazo enraizado en nuestro corazón, no podemos dar lo que realmente Dios espera de nosotros. Amén. Porque ¿cómo vamos a dar frutos si el árbol todavía no ha sido sanado? Amén. ¿Cuántos saben de cultivos aquí? ¿Quiénes han trabajado en cultivos? Amén. Cuando una plaga cae a un árbol, difícilmente va a dar su fruto bien. Necesita ser sanado primeramente el árbol para que el fruto sea bueno. De igual manera, muchas veces nosotros cargamos ese rechazo en nuestro corazón, tal vez por nuestros padres, por nuestros hermanos o por nuestros mismos amigos. Hemos sentido ese rechazo. Y eso nos viene a atar tanto a nuestras vidas, que en el momento de empezar a dar nuestros frutos, eso viene a estancar nuestro avance en el Evangelio. Viene a ser tropiezo en el avance en el camino del Señor. Amén. Por eso es importante hablar de estas cosas en el Evangelio. Es importante que estas cosas sean habladas. ¿Por qué? Porque solo así vamos a poder sacarlas de nuestro corazón. Porque si las dejamos ahí guardadas y guardadas, poco a poco se van a ir enraizando más. Y se va a ir endureciendo cada día más en nuestro corazón. Amén. Por eso hoy le pido al Señor que no sea yo hablando, sino Él a través de la palabra. Amén. Tenemos un ejemplo claro en la Biblia, como fue José. ¿Cuántos han leído esa historia de José el soñador? Que el Señor lo levantó grandemente después de ser esclavo. El Señor lo levantó de la esclavitud, lo metieron preso, el Señor lo levantó de la cárcel a ponerlo al palacio, a gobernar. Era el segundo mando en ese tiempo. Amén. Pero antes de todo ese proceso, antes de que él llegara hasta ese nivel, tuvo que pasar un proceso, que fue el rechazo de sus hermanos. Amén. Quiero que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 4. Amén. Cuando lo tengan me pueden contestar con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente con él. Llegó a tal punto el rechazo de los hermanos a José, que decidieron tomarlo y meterlo a un pozo de agua. Amén. Y dice que cuando pasó una caravana,
Lo sacaron y lo fueron a vender como esclavo. ¿Se imaginan hasta qué punto había llegado ese rechazo que sentían hacia él? Tal vez algunos de ustedes se van a identificar con esta historia. Tal vez han sentido el rechazo aún desde el vientre de su madre. Saben que en el momento que una persona resulta embarazada, ya lleva un ser viviente en el vientre. En el momento que resulta embarazada, mucha gente cometen el error de decir: yo no esperaba estar embarazada. ¿Para qué te embarazaste? Dicen los jóvenes a veces, cuando se equivocan. Fue tu culpa, dicen. Este niño no tiene que nacer. Eso muchas veces, eso se da mucho, hay muchos casos que se dan de esos. Demasiados casos. A como está ahora el tiempo. Ahora hay tantos métodos anticonceptivos, pero es cuando menos los usa la gente. Es cuando menos embarazos. Es cuando más embarazos inesperados se dan. Pero cuando nosotros lanzamos esas palabras, desde el vientre empezamos a atar a ese niño con el rechazo. Un niño inesperado. Cuando viene a nacer, ya viene con ese sentimiento. Yo me he dado cuenta que hay veces que cuando la mujer está embarazada, el padre le habla al bebé en el vientre de la mujer. Y cuando el bebé nace, llega el papá a hablarle al bebé y el bebé luego voltea a ver porque conoce esa voz. El bebé conoce esa voz. De igual manera, escucha cada palabra que nosotros le decimos. Sea buena o sea mala, el bebé está escuchando. Amén. Y a su tiempo todo eso viene a dar su fruto. Cada cosa buena o mala que nosotros hacemos viene a dar su fruto. Saben, yo vengo, mi papá se juntó con mi mamá después de haber enviudado. Y mi papá tuvo otros hijos con su primera esposa. ¿Saben? Yo cuando nací, muchas veces cuando estaba niño, yo intenté acercarme a ellos. Busqué muchas formas de acercarme a ellos y ellos siempre se apartaron de mí. Se apartaron de mi hermano también porque él nació así también. ¿Por qué? Porque según ellos nosotros no éramos merecedores de ser sus hermanos. Nosotros mismos no nos merecíamos parecernos a él. Y eso me marcó tanto que produjo inseguridad en mi vida. O sea, yo ahora que vivo aquí, si me lo hubieran dicho hace 4 o 5 años atrás, yo no lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque yo no me sentía capaz de pararme frente a un público a hablar. Por esa misma inseguridad que sentía del rechazo que me habían dado mis hermanos anteriormente. Esto es lo que viene a producir el rechazo realmente, la inseguridad para hablar con alguien más, para hablar libremente con alguien más. Nos viene a aprisionar tanto el rechazo que en el momento que Dios los quiere usar, ese mismo rechazo los detiene y no avanzan. Ustedes quieren avanzar, pero a la vez que quieren avanzar, ese rechazo les pone un alto, los para. Llegó al punto ese rechazo que el día que murió mi papá murió a las 11 de la mañana, yo me enteré casi a las 4 de la tarde, porque un vecino me contó, no porque ellos llegaron a contar. ¿Se imaginan hasta qué punto había llegado ese rechazo? Y eso a mí me marcó realmente mi vida. Yo me vine para acá, para Estados Unidos. Empecé a conocer de Dios. Al año de haber venido, empezamos a venir a la iglesia, empezamos a oír la palabra de Dios. Yo todavía tenía eso guardado. Pero yo dije: Señor, yo no quiero ser así. Yo me quiero sentir libre de hablar tu palabra. Yo quiero sentir la libertad que siente todo el mundo cuando hablan tu palabra, cuando van a los parques, cuando van a los apartamentos, a hablar de ti. Yo quería sentir esa misma libertad.